¿te ha pasado que no puedes dejar de pensar? Que le das vueltas y vueltas a lo mismo, a una conversación, a una decisión, a algo que ya pasó o algo que ni siquiera ha pasado, y aún así no puedes parar. Y lo peor, es que crees que estás siendo inteligente por hacerlo. Que estás analizando, que estás preparándote, que estás entendiendo mejor las cosas. Pero en realidad, te estás destruyendo en silencio. Porque hay una diferencia muy grande entre pensar y sobrepensar. Pensar te da claridad. Sobrepensar te la quita. Pensar te acerca a soluciones. Sobrepensar te encierra en un ciclo sin salida. Y aquí está el problema. El sobrepensar no se siente como un enemigo. Se siente como control. Como si estuvieras haciendo algo útil. Como si estuvieras evitando errores. Pero en realidad, estás alimentando ansiedad, inseguridad y miedo. Porque mientras más piensas, más dudas aparecen. Mientras más analizas, más escenarios negativos creas. Mientras más intentas tener todo bajo control, más pierdes el control de tu mente. Y eso te agota. Te desgasta. Te desconecta del presente. Porque estás tan metido en tu cabeza, que dejas de vivir lo que está pasando afuera. Y entonces tu vida se vuelve esto. Pensar en lugar de actuar. Imaginar en lugar de vivir. Preocuparte en lugar de avanzar. Y aquí viene lo fuerte. No te estás protegiendo. Te estás limitando. Pero antes de seguir, si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor tu mente y tomar control de tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no venimos a motivarte un rato, venimos a cambiar la forma en la que piensas. Ahora sí. Vamos a ir más profundo. Porque si pensar demasiado te está destruyendo. La pregunta es: ¿por qué no puedes parar? No puedes parar, porque crees que pensar te va a salvar. Así de simple. En el fondo, tu mente está intentando protegerte. Cree que si analiza todo lo suficiente, va a evitar errores, va a prevenir dolor, va a tener el control. Pero lo que no entiende, es que se está pasando. Porque una cosa es pensar para resolver, y otra muy distinta es pensar para intentar controlar lo incontrolable. Y ahí es donde empieza el problema. Empiezas a imaginar escenarios que no han pasado. Empiezas a anticipar problemas que no existen. Empiezas a crear conversaciones en tu cabeza que nunca ocurrieron. Y tu cuerpo reacciona como si todo eso fuera real. Te tensas. Te estresas. Te cansas. Aunque nada esté pasando afuera. Todo está pasando dentro de ti. Y lo más peligroso es que no te das cuenta. Crees que estás siendo responsable, que estás viendo todos los ángulos, que estás siendo precavido. Pero en realidad, estás atrapado. Porque mientras más intentas pensar para sentirte seguro, más inseguro te vuelves. Porque siempre hay otra posibilidad. Otro y sí. Otro escenario más que analizar. Y ese ciclo no tiene fin. Nunca llegas a la certeza. Nunca llegas a la paz. Solo sigues pensando, y pensando, y pensando. Hasta que te agotas. Y aquí es donde tienes que entender algo clave. Tu mente no busca la verdad, busca certeza. Y como la certeza absoluta no existe, te mantiene atrapado en un loop. Pensando que si sigues pensando, eventualmente vas a encontrarla. Pero no es así. No se trata de pensar más. Se trata de pensar mejor. Y aquí es donde todo se distorsiona. Porque el sobrepensar no se siente como algo negativo. Se siente productivo. Sientes que estás haciendo algo útil, como si estuvieras trabajando en tu vida, en tus decisiones, en tus problemas. Pero en realidad, no estás avanzando. Estás dando vueltas en el mismo lugar. Es como correr en una caminadora. Te cansas, pero no llegas a ningún lado. Y lo más peligroso es que entre más piensas, más te convences de que necesitas seguir pensando. Porque empiezas a dudar de todo. De lo que dijiste. De lo que hiciste. De lo que alguien más quiso decir. De lo que podría pasar mañana. Y entonces entras en un estado donde nada es suficiente.
Ninguna respuesta te tranquiliza. Ninguna decisión se siente correcta. Siempre hay algo más que analizar. Algo más que cuestionar. Y eso te paraliza. Te hace postergar decisiones. Te hace perder oportunidades. Te hace quedarte en tu cabeza en lugar de actuar en la vida real. Porque actuar implica riesgo. Y tu mente quiere evitarlo a toda costa. Pero aquí está la ironía. Por intentar evitar errores, terminas cometiendo el peor de todos. No hacer nada. Quedarte pensando tanto que la vida se te pasa. Sin darte cuenta. Y mientras más tiempo pasas en ese estado, más se vuelve parte de ti. Dejas de verlo como un problema y empiezas a verlo como tu forma de ser. Así soy yo, pienso mucho. Soy muy analítico. Me gusta entender todo. Pero en realidad, no estás entendiendo más. Te estás confundiendo más. Porque cuando sobrepiensas, no ves mejor las cosas, las distorsionas. Empiezas a leer entre líneas donde no hay nada. Empiezas a asumir intenciones que nadie dijo. Empiezas a crear historias en tu cabeza, y luego reaccionas a esas historias como si fueran reales. Y eso afecta todo. Tus relaciones. Tus decisiones. Tu paz mental. Porque ya no estás reaccionando a la realidad, estás reaccionando a lo que tu mente inventa. Y aquí es donde el sobrepensar se vuelve peligroso de verdad. Porque no solo te cansa. Te aleja de la realidad. Te hace desconfiar. Te hace dudar incluso de lo que es claro. Y entonces entras en un estado donde todo es incertidumbre. Todo es duda. Todo es ruido mental. Y vivir así, desgasta. Mucho más de lo que imaginas. Porque no es solo lo que piensas. Es la energía que pierdes en cada pensamiento innecesario. Y eso, poco a poco, te va apagando. Y ese desgaste no siempre se nota de inmediato. No es como una caída brusca. Es más silencioso. Empiezas a sentirte cansado, sin razón clara. Te cuesta concentrarte. Pierdes energía para cosas simples. Y aunque duermas, no descansas. Porque tu mente nunca se detiene. Sigue trabajando incluso cuando tu cuerpo ya está agotado. Y eso, te pasa factura. Poco a poco empiezas a perder claridad. Te vuelves más indeciso. Más inseguro. Más dependiente de pensarlo un poco más. Como si la siguiente vuelta mental fuera la que finalmente te dé paz. Pero no llega. Porque el problema no es que no has pensado suficiente. Es que ya pensaste demasiado. Y aquí hay algo que tienes que entender. Tu mente no está diseñada para estar activa todo el tiempo. Necesita pausas. Necesita silencio. Necesita descanso. Pero si nunca se lo das, empieza a fallar. Empieza a saturarse. Y cuando una mente está saturada, no piensa mejor. Piensa peor. Más rápido, pero más caótico. Más intenso, pero menos claro. Y ese es el punto donde el sobrepensar deja de ser solo un hábito. Y se convierte en una trampa mental. Una trampa que tú mismo alimentas. Sin darte cuenta. Y aquí viene algo que casi nadie quiere aceptar. El sobrepensar no es inteligencia. Es miedo disfrazado. Miedo a equivocarte. Miedo a perder. Miedo a que algo salga mal. Miedo a no tener el control. Y como no quieres sentir ese miedo, tu mente intenta adelantarse a todo. Quiere prever cada escenario. Quiere tener todas las respuestas antes de actuar. Quiere eliminar cualquier posibilidad de error. Pero eso es imposible. Y en ese intento imposible, te quedas atrapado. Porque mientras más intentas controlar el futuro, más te desconectas del presente. Y el presente es el único lugar donde puedes hacer algo. Pero como estás en tu cabeza, imaginando mil cosas, no actúas. No decides. No avanzas. Solo piensas. Y eso crea una falsa sensación de seguridad. Como si estuvieras haciendo algo útil. Pero en realidad, estás evitando.
evitando sentir, evitando arriesgarte, evitando enfrentarte a lo real. Y mientras más evitas, más crece ese miedo. Porque nunca lo enfrentas, nunca lo atraviesas. Solo lo rodeas, con pensamientos. Pero rodearlo no lo elimina. Solo lo hace más grande. Por eso, el sobrepensar no te protege. Te debilita. Porque te mantiene en un lugar donde nada pasa. Pero todo pesa. Y lo más fuerte de todo esto es que el sobrepensar te hace creer que estás haciendo lo correcto. Te da la ilusión de control. Te hace sentir que si analizas un poco más, si revisas otra vez, si le das otra vuelta, ahora sí vas a encontrar la respuesta perfecta. Pero esa respuesta no existe. Porque la vida no funciona así. No todo se puede prever. No todo se puede entender antes de vivirlo. No todo se puede controlar desde la mente. Y mientras sigas buscando esa perfección, te vas a quedar atrapado. Pensando, dudando, postergando. Porque siempre va a haber algo más que considerar. Algo más que puede salir mal. Y eso te detiene. Te hace esperar el momento correcto. La decisión perfecta. La certeza total. Pero ese momento nunca llega. Porque la claridad no viene antes de actuar. Viene después. Viene cuando haces algo. Cuando te equivocas. Cuando corriges. Cuando avanzas. No cuando te quedas pensando. Y aquí está el punto clave. No necesitas pensar más. Necesitas moverte. Aunque no tengas todo claro. Aunque haya riesgo. Aunque no estés 100% seguro. Porque la vida real no se resuelve en tu cabeza. Se resuelve en acción. Pero moverte implica soltar algo muy importante. La necesidad de certeza. Porque mientras sigas esperando estar completamente seguro, no vas a hacer nada. Siempre va a haber duda. Siempre va a haber riesgo. Siempre va a haber algo que no puedes controlar. Y eso está bien. Ese es el juego. El problema es que tu mente quiere garantías. Quiere saber que todo va a salir bien antes de dar el paso. Pero la vida no funciona con garantías. Funciona con decisiones. Y cada decisión implica incomodidad. Implica aceptar que no tienes todo bajo control. Implica confiar, incluso cuando no sabes exactamente qué va a pasar. Y eso es lo que al sobrepensar le cuesta. Porque el sobrepensar busca eliminar la incertidumbre. Pero en ese intento, elimina también el movimiento. Te deja estático. Seguro, pero estancado. Y aquí viene una verdad que puede incomodar. Es mejor una decisión imperfecta que 1000 pensamientos perfectos que nunca se convierten en acción. Porque al menos cuando decides, aprendes, avanzas, corriges. Pero cuando solo piensas, nada cambia, nada se mueve, nada mejora. Por eso, el problema no es que dudes. Es que te quedes ahí. Porque la duda es normal. Lo que te destruye es quedarte paralizado en ella. Y esa parálisis, poco a poco empieza a afectar algo más profundo. Tu confianza. Porque cada vez que piensas demasiado y no actúas, tu mente registra lo mismo. No confío en mí. No estoy listo. Necesito más tiempo. Y aunque no lo digas en voz alta, lo repites internamente. Una y otra vez. Y eso, se acumula. Empiezas a dudar más de tus decisiones. Empiezas a necesitar más validación externa. Empiezas a sentir que no eres capaz, aunque sí lo seas. Porque no es que no puedas. Es que no te permites intentarlo. Y mientras más tiempo pases en ese ciclo, más se debilita tu seguridad. Porque la confianza no viene de pensar. Viene de hacer. Viene de actuar. Viene de equivocarte y darte cuenta de que puedes manejarlo. Pero si nunca actúas, nunca lo compruebas. Y entonces tu mente sigue creando historias donde todo puede salir mal. Y tú, le crees.
Y ahí es donde el sobrepensar se vuelve peligroso de verdad. Porque ya no solo te detiene, te hace sentir incapaz. Aunque no lo seas. Y eso es lo que realmente te está destruyendo. No lo que piensas, sino lo que dejas de hacer por pensar demasiado. Y aquí es donde tienes que hacer un cambio clave. Dejar de confiar tanto en lo que piensas y empezar a confiar más en lo que haces. Porque tu mente puede decirte 1000 cosas. Que no estás listo. Que puedes fallar. Que no es el momento. Que algo puede salir mal. Pero la realidad no se define por lo que piensas. Se define por lo que haces. Y mientras sigas tomando decisiones basadas en miedo disfrazado de análisis, vas a seguir en el mismo lugar. Pensando. Dudando. Postergando. Pero cuando empiezas a actuar, aunque no tengas todo claro, algo cambia. Empiezas a generar evidencia real. Ya no son suposiciones. Ya no son escenarios imaginarios. Ahora es experiencia. Y la experiencia vale más que 1000 pensamientos. Porque te da algo que el sobrepensar nunca te va a dar. Certeza real. No la certeza falsa de creo que va a pasar esto. Sino la certeza de ya lo viví, ya sé cómo es. Y eso te calma. Eso te da confianza. Eso te aterriza. Por eso, si quieres salir del sobrepensar, no necesitas más respuestas. Necesitas más acción. Aunque sea pequeña. Aunque sea imperfecta. Aunque no estés listo. Porque moverte es lo único que rompe el ciclo. Y cuando empiezas a moverte, aunque sea poco, tu mente empieza a cambiar. Porque ya no está alimentándose solo de ideas. Ahora tiene hechos. Empieza a darse cuenta de que muchas cosas que imaginabas no eran tan graves. Que muchos escenarios que creaste nunca pasaron. Que muchas decisiones que temías eran más simples de lo que parecían. Y eso, poco a poco, baja el ruido. Porque el sobrepensar se alimenta de lo desconocido. De lo que no has vivido. De lo que no has probado. Pero cuando actúas, reduces ese espacio de incertidumbre. Y tu mente ya no necesita inventar tanto. Ya tiene referencias reales. Ya tiene experiencias. Ya tiene algo sobre qué sostenerse. Y eso cambia la conversación interna. Empiezas a pensar menos y confiar más. Empiezas a dudar menos y decidir más rápido. Empiezas a sentirte más ligero, porque ya no cargas con 1000 escenarios imaginarios. Pero aquí hay algo importante. No necesitas hacer grandes cambios. No necesitas resolver toda tu vida de golpe. Solo necesitas empezar. Un paso. Una decisión. Una acción. Porque el movimiento, aunque sea pequeño, rompe la inercia mental. Y una vez que rompes esa inercia, todo empieza a fluir diferente. Pero hay algo que tienes que tener claro. Al principio, no se siente natural. Cuando estás acostumbrado a sobrepensar, actuar sin tener todo resuelto se siente incómodo. Se siente arriesgado. Se siente como si estuvieras haciendo algo mal. Porque tu mente está acostumbrada a tener el control, o al menos a intentarlo. Y cuando decides actuar sin esa seguridad mental, tu mente se activa. Empieza a lanzar dudas. Empieza a crear escenarios negativos. Empieza a decirte que te detengas. Y si no entiendes esto, puedes pensar que estás retrocediendo. Pero no. Estás cambiando. Estás rompiendo un patrón. Y todo patrón que se rompe, genera resistencia. Porque tu mente quiere volver a lo conocido. A lo cómodo. A lo que ya sabe hacer, pensar, analizar, darle vueltas. Pero ahora tú estás haciendo algo distinto. Estás actuando. Y eso, aunque incomode, es exactamente lo que necesitas. Porque cada vez que actúas a pesar de la duda, te haces más fuerte. Cada vez que decides sin tener todo claro, te vuelves más confiado. Cada vez que avanzas aunque haya incertidumbre, te vuelves más libre.
Y ahí es donde empieza el cambio real. No cuando dejas de dudar, sino cuando dejas de obedecer a la duda. Y cuando dejas de obedecer a la duda, empiezas a recuperar algo que habías perdido. Tu presencia. Porque el sobrepensar te mantiene en el pasado o en el futuro. Pensando en lo que ya pasó. O en lo que podría pasar. Pero casi nunca en lo que está pasando ahora. Y ahí está el problema. Porque la vida ocurre en el presente. Las decisiones reales se toman en el presente. Las oportunidades aparecen en el presente. La paz solo existe en el presente. Pero si tu mente está en otro lado, te lo pierdes. Te pierdes conversaciones. Te pierdes momentos. Te pierdes experiencias. Porque estás ocupado pensando en algo que no está ocurriendo. Y eso, con el tiempo, pesa. Porque sientes que la vida se te va. Que los días pasan rápido. Que todo ocurre sin que realmente lo vivas. Y no es que el tiempo vaya más rápido. Es que tú no estás ahí. Por eso, dejar de sobrepensar no solo te da claridad. Te regresa al presente. Te regresa a tu vida. Te permite sentir lo que está pasando sin filtrarlo todo por 1000 pensamientos. Y eso cambia completamente la experiencia. Porque cuando estás presente, no necesitas controlar todo. Solo necesitas vivirlo. Y eso es mucho más ligero. Y cuando empiezas a vivir más en el presente, descubres algo que cambia todo. La mayoría de las cosas que te preocupaban nunca pasaron. Eran escenarios. Ideas. Historias que tu mente creó intentando protegerte. Pero no eran reales. Y eso te hace cuestionarte algo muy importante. ¿Cuánto tiempo has perdido pensando en cosas que nunca ocurrieron? Horas. Días. Semanas. Energía que invertiste en problemas imaginarios. Emociones que sentiste por situaciones que nunca existieron. Y eso es lo que más desgasta. No lo que pasa, sino lo que crees que podría pasar. Porque tu mente no distingue tan bien entre lo real y lo imaginado. Si lo piensas lo suficiente, tu cuerpo lo siente como si fuera verdad. Y ahí viene el estrés. La ansiedad. La tensión constante. Pero cuando te regresas al presente, todo se simplifica. Porque en este momento, aquí y ahora, muchas de esas preocupaciones no existen. No están pasando. Solo estaban en tu cabeza. Y eso no significa que ignores todo. Significa que dejas de vivir en problemas que aún no existen. Empiezas a enfocarte en lo que sí está frente a ti. En lo que sí puedes hacer. En lo que sí puedes controlar. Y eso te devuelve la calma. Y cuando recuperas esa calma, empiezas a ver con claridad algo que antes no notabas. No necesitas tener todo resuelto para estar bien. Esa idea de que primero tienes que entender todo, controlar todo, asegurar todo, para poder sentir paz, es una trampa. Porque nunca vas a tener todo bajo control. Siempre va a haber incertidumbre. Siempre va a haber cosas que no sabes. Siempre va a haber variables que no puedes manejar. Y si tu paz depende de que todo esté claro, nunca vas a estar en paz. Pero cuando sueltas esa necesidad, algo cambia. Empiezas a aceptar que no necesitas saberlo todo. Que no necesitas pensar cada detalle. Que puedes avanzar, incluso con dudas. Y eso te libera. Porque ya no estás intentando resolver la vida desde tu cabeza. Estás viviéndola. Estás tomando decisiones con lo que tienes hoy. Estás confiando en que podrás adaptarte en lugar de intentar preverlo todo. Y eso es mucho más real. Mucho más sostenible. Porque la vida no premia al que más piensa. Premia al que más se mueve. Al que se equivoca, aprende y ajusta. Al que no se queda atrapado en su mente. Por eso, la paz no viene cuando dejas de tener problemas. Viene cuando dejas de querer resolverlos todos en tu cabeza. Y empiezas a enfrentarlos en la vida real. Y cuando empiezas a enfrentarlos en la vida real, pasa algo clave.
te das cuenta de que puedes con más de lo que creías. Porque una cosa es imaginar problemas. Y otra muy distinta es vivirlos. En tu cabeza, todo se ve más grande. Más complicado. Más peligroso. Pero en la realidad, muchas cosas se resuelven más fácil de lo que pensabas. Y aunque no salgan perfecto, te adaptas. Resuelves. Aprendes. Y sigues. Y eso, construye algo que el sobrepensar nunca te va a dar. Confianza real. No la confianza de creo que puedo, sino la de ya lo hice. Y esa diferencia es enorme. Porque ya no dependes de pensamientos. Dependes de experiencia. Y la experiencia te da seguridad. Te aterriza. Te hace ver la vida como es, no como tu mente la exagera. Por eso, cada vez que eliges actuar en lugar de sobrepensar, te haces más fuerte, más claro, más estable. Porque dejas de vivir en suposiciones y empiezas a vivir en hechos. Y eso cambia completamente tu forma de ver las cosas. Porque ya no reaccionas desde el miedo. Reaccionas desde lo que sabes que eres capaz de manejar. Y cuando empiezas a confiar en lo que puedes manejar, el miedo pierde poder. No desaparece. Sigue ahí. Pero ya no te paraliza. Porque entiendes algo fundamental. No necesitas eliminar el miedo, necesitas dejar de obedecerle. El sobrepensar nace justo de eso. De intentar eliminar cualquier posibilidad de sentir miedo. Pero en ese intento, te quedas detenido. Sin avanzar. Sin decidir. Sin vivir. Porque siempre hay algo que podría salir mal. Siempre hay algo que no puedes controlar. Y si esperas a que eso desaparezca, nunca te vas a mover. Pero cuando cambias el enfoque, todo se transforma. Dejas de preguntarte ¿y si sale mal? Y empiezas a preguntarte ¿y si sí puedo con eso? Y esa pregunta abre posibilidades. Porque ya no estás intentando evitar el error. Estás dispuesto a enfrentarlo. Y eso te vuelve más fuerte. Más libre. Más presente. Porque ya no necesitas que todo sea perfecto para actuar. Solo necesitas confiar en que, pase lo que pase, vas a saber responder. Y esa confianza vale más que cualquier certeza que tu mente intente construir. Y cuando llegas a ese punto, algo se vuelve muy claro. No todo pensamiento merece tu atención. Antes creías que sí. Que cada idea, cada duda, cada escenario que aparecía en tu mente tenía que ser analizado, entendido, resuelto. Pero ahora empiezas a ver que no. Que muchos pensamientos son solo ruido. Ideas automáticas. Reacciones aprendidas. Miedos que aparecen sin fundamento real. Y si te enganchas con todos, te pierdes. Por eso, una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar es esta. Dejar pasar pensamientos sin reaccionar a ellos. Verlos sin creerlos. Sentirlos sin seguirlos. Porque no todo lo que piensas es verdad. Y no todo lo que sientes requiere acción. A veces, lo más inteligente que puedes hacer es no hacer nada. No analizar más. No seguir la cadena de pensamientos. Solo observar y dejar que pase. Y al principio cuesta. Porque estás acostumbrado a engancharte. A responder. A darle vueltas. Pero con práctica, empiezas a tener espacio mental. Empiezas a tener silencio. Empiezas a sentirte más ligero. Porque ya no estás reaccionando a todo lo que aparece en tu cabeza. Estás eligiendo. Y eso es control real. Y cuando empiezas a elegir, recuperas algo que parecía perdido. Tu libertad mental. Porque antes no elegías. Reaccionabas. Cualquier pensamiento que aparecía, te lo creías. Cualquier duda, la seguías. Cualquier miedo, lo analizabas. Y así, tu mente te controlaba. Pero ahora no. Ahora hay un espacio. Un espacio entre lo que piensas y lo que haces.
Y en ese espacio, decides. Decides si ese pensamiento vale la pena. Decides si esa duda es útil. Decides si ese miedo merece tu atención. Y muchas veces, la respuesta es no. Y eso cambia todo. Porque ya no te dejas arrastrar por cada idea que aparece. Empiezas a tener dirección. Empiezas a tener claridad. Empiezas a tener paz. No porque dejaste de pensar, sino porque dejaste de sobrepensar. Y esa diferencia es enorme. Porque ahora tu mente trabaja para ti, no en tu contra. Ahora piensas cuando lo necesitas. Y sueltas cuando no. Ahora decides. En lugar de quedarte atrapado. Y ahí, es donde realmente recuperas el control. Y al final, todo se resume a esto. Pensar no es el problema. Quedarte atrapado en tus pensamientos, sí. Tu mente es una herramienta. Pero si no sabes usarla, se convierte en una prisión. Y eso es exactamente lo que pasa cuando sobrepiensas. Te encierra. Te desgasta. Te aleja de la vida real. Pero cuando aprendes a soltar. Cuando dejas de creer todo lo que piensas. Cuando empiezas a actuar a pesar de la duda. Todo cambia. Empiezas a vivir más. A decidir más. A sentirte más ligero. No porque tu vida sea perfecta, sino porque ya no estás peleando contigo. Y si algo te llevas de todo esto, que sea esto. No necesitas pensar más para tener claridad. Necesitas confiar más y moverte. Porque la claridad no llega antes de actuar. Llega después. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te ayudó a ver tu mente de otra manera, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no solo buscamos entender, buscamos que avances. Y recuerda, pensar demasiado no te está protegiendo. Te está frenando.